Muy buenas noches, bienvenidos a esta transmisión especial de Televid y Teleantioquia, TV en grande, la transmisión del discurso de las 7 palabras, una de los actos penitenciales más importantes de la Semana Santa. No es un acto litúrgico, es un acto penitencial al cual la gente hoy en la Basílica Metropolitana asiste en forma multitudinaria. Para mí es un placer presentar a esta hora de la noche a Alejandro Morales en esta transmisión de comunión entre Televid y Teleantioquia para todos nuestros televidentes. Óscar, un saludo para todos los televidentes también. Qué bueno que continuemos como lo hemos hecho durante toda la jornada, los dos canales unidos, transmitiendo la esencia de este día santo, el viernes, que está cargado de palabra y de palabras de vida. Ya Monseñor ha empezado este sermón de las 7 palabras y vamos muy rápidamente a escuchar lo que nos está diciendo. Palabras de vida que esperamos llegue al fondo del corazón de cada uno de los televidentes. De Cristo en la cruz. Nos cuenta el libro del Génesis que en 7 días Dios realizó toda la creación. Y el Evangelio recoge las 7 palabras con las que Jesús en la cruz sintetizó la nueva creación que había anunciado y que estaba culminando con su muerte y resurrección. La Biblia está llena de palabras que enseñan, que corrigen, que consuelan, que suplican, que ofrecen salvación. La palabra que sale de la boca de Dios tiene siempre una fuerza transformadora. Es una palabra que produce lo que proclama. Así lo describe el profeta Isaías. Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allí, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y de hacerla germinar para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Esta palabra potente y creadora de Dios contrasta con las palabras humanas que con frecuencia son sonidos huecos, falsas promesas, afirmaciones infundadas, adulaciones interesadas y aún engaños calculados. Las 7 palabras de Jesús en la cruz son mucho más que palabras, son hechos, son experiencias, son acontecimientos, son dolor y amor, son gozo y esperanza, son expresión de una vida entregada por el bien de la humanidad. En el misterio de la cruz se revela en verdad lo que Dios ha realizado para reconquistar la persona humana al precio de la sangre de su Hijo. La muerte del hombre, que naturalmente es soledad e impotencia, se transformó en la muerte de Cristo, en el acto más grande de libertad, de amor y de salvación. Por eso, contemplar al que traspasaron nos llevará a encontrar nuestra dignidad, a descubrir la forma de vivir bien, a luchar contra toda forma de desprecio y explotación de la persona y a abrir el corazón a los dramas de soledad y de abandono en que viven tantos hermanos. No permitamos que la rutina y la superficialidad en las que con frecuencia vivimos nos priven del mensaje y de la gracia que nos trae este Viernes Santo. Entendamos que la ciencia del amor que Cristo nos enseña desde el árbol de la cruz es cuestión de vida o muerte. Esa revolución silenciosa que instaura con el misterio de su obediencia y su inmolación en la cruz
es la única que puede poner paz y alegría en nuestros hogares, unidad y bienestar en la sociedad, estabilidad y auténtico desarrollo en nuestra patria. Hoy, con el supremo testimonio de su muerte, Cristo nos dice de nuevo que el amor vence la violencia, los abusos de poder, la mentira, la codicia, la envidia, la inequidad que seguimos padeciendo en nuestra sociedad. Que el amor vence el egoísmo, la infidelidad, los resentimientos, la incomunicación que están destruyendo las familias. Que el amor vence los miedos, las angustias, la soledad, las frustraciones que tantas veces nos impiden ser felices. Pensemos que los hechos que ocurrieron hace 2000 años continúan hoy en cada niño desamparado, en cada joven sin sentido en la vida, en cada mujer maltratada, en cada obrero sin trabajo, en cada desplazado sin esperanza y en cada persona que necesita nuestra ayuda, porque en ellos podemos seguir encontrando el rostro de Cristo marcado por el dolor, pero también por la posibilidad de resurrección. Primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En la cruz contemplamos a Jesús de Nazaret como el inocente que sufre por puro amor. Allí está, bajo el peso de la injusticia del mundo. Es la revelación de Dios como aquel que no quiere usar su poder para defenderse de las injusticias a que puede llegar la libertad de los que ha creado. Es un Dios que ni siquiera en el momento más dramático de la historia renuncia a la esencia de su ser, que es el amor. Y por eso no responde a la violencia con violencia, sino con mansedumbre. Dios no se defiende, simplemente ama y desde el amor lo reconstruye todo. Es admirable cómo Dios se compromete con la realidad del mal y el sufrimiento de los hombres, cómo se entrega para darnos un nuevo horizonte y una nueva vida. Nunca el mal fue más audaz que cuando atacó al Hijo de Dios, y nunca el amor de Dios fue más radical que cuando en la cruz recompuso desde adentro la estructura de la libertad humana. Esta es la gran hora de la historia del mundo. Es el tiempo en el que el Hijo da la vida haciendo oír su voz salvadora a los hombres que están bajo el dominio del pecado. Es la hora de la redención. Pero es también la hora del mal y de sus enemigos. Jesús había dicho a los jefes del templo y a los ancianos en el momento del prendimiento: esta es la hora de ustedes y del poder de las tinieblas. Es una hora tenebrosa en la que parece que nadie puede detener el poder impetuoso del mal. A lo largo de la historia se ha presenciado siempre esta batalla entre el bien y el mal como el fondo último del corazón humano y de todos los acontecimientos que vivimos. Hay momentos en los que pareciera que es realmente la hora del poder de las tinieblas. Nosotros lo sentimos. Se confabulan
de tal modo fuerzas oscuras que desestabilizan y crean confusión en los países y en las instituciones. Tantas veces puede uno preguntarse, ¿quién nos dirige realmente? ¿Quién está detrás de todo lo que acontece? ¿De dónde vienen las ideas y las estrategias que están determinando nuestro camino? Las noticias nos hablan de manipulación mediática que recorta la libertad y predispone las cosas según intereses particulares, de lobbies muy poderosos que imponen proyectos que responden a sus ideologías políticas y planes económicos, de centros de poder que con diversas estrategias buscan también desautorizar a la Iglesia Católica ante la opinión pública para no tener freno frente a sus posiciones sobre temas como el aborto, la configuración de la familia, la libertad en la educación y la eutanasia. En su carta a la comunidad de Éfeso, San Pablo afirma que nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra los principados y potestades, contra los soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que habitan en el espacio. Con frecuencia se comprueba que, aunque los medios sean modernos, la estrategia es antigua y ya está declarada en la Escritura. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Por eso, tantas personas a veces se ven desconcertadas para continuar en el camino del bien. Algunos fieles cristianos se pueden sentir tentados por la desconfianza y el desaliento. Ciertas personas no muy consolidadas en su fe pueden sentir que todo tambalea. No faltan incluso algunos buenos sacerdotes que sientan la duda para seguir bebiendo del mismo cáliz del Señor. En este Viernes Santo debemos recordar que somos discípulos de Jesús, quien nos advirtió ya: si esto hacen con el leño verde, ¿qué no harán con el seco? Entonces es hora de saber que la hora del poder de las tinieblas es también la hora del poder de Dios. Las horas más oscuras no dejan de estar en sus planes y Él sabe hacer conducir todo para el bien de los que aman. El mal no se la juega Dios. Por eso, la hora de la pasión para Cristo es también la hora del cumplimiento de su misión. El Evangelio de Juan nos permite descubrir sus sentimientos íntimos cuando nos dice: sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Así, la hora de las tinieblas se vuelve la hora del amor que llega hasta dar la vida. Cristo nos revela el amor más perfecto. No habría podido amarnos más profundamente. Cristo nos entrega de esta manera el bien en la hora de las tinieblas, porque esta es la hora de la victoria sobre el mal, es la hora de la glorificación del Hijo, es la hora en que todos, unidos con Cristo, podemos ir con Él al Padre. Por tanto, mis queridos hermanos y hermanas, dejémonos sobrecoger por estas palabras con las que Jesús responde al odio, a la ira, a la injusticia con la que lo tratan sus adversarios. Padre, perdónalos
porque no saben lo que hacen. Jesús no se defiende, vence el mal con el bien. Por eso perdona a sus verdugos, más aún ora por ellos. Todavía más los excusa. Dice, no saben lo que hacen. Permitamos que este gesto de Jesús nos abra nuevos horizontes en nuestra manera de actuar tan determinada por la agresividad y el resentimiento, para que aprendamos a comprender las debilidades de nuestros hermanos, a disculpar las ofensas que nos hacen, a perdonar los malos tratos que recibimos, a orar por los que nos ofenden y nos persiguen. De lo contrario, seguiremos viendo cómo en Colombia la violencia se mimetiza, evoluciona y se adapta a nuevas situaciones. Sin un proceso de perdón y reconciliación, nadie podrá parar las fieras inteligentes que logramos ser. De esta forma podemos pasar de grupos armados que oprimen a la sociedad a una sociedad agresiva que asume la violencia como forma de enfrentar sus problemas. Peleamos en el hogar, nos maltratamos en el trabajo, nos intimidamos y explotamos en nuestros barrios, nos sentimos enemigos en todas partes. Ni el control armado que con laudable esfuerzo hacen los militares, ni el diálogo político que constituye un valioso instrumento son suficientes mientras no logremos sanar el corazón humano. Las armas no están por fuera, las armas están en la inteligencia y en el corazón. El perdón es el camino para la paz interior, para la convivencia fraterna, para construir una civilización del amor, para alcanzar la misericordia de Dios. El perdón brota de la experiencia íntima y gozosa de que Dios a cada uno de nosotros nos perdona y nos acepta como somos. ¿Por qué no multiplicar la actitud de Dios con nosotros en nuestra actitud con los hermanos? Comprendamos entonces que estamos llamados a perdonar. Deben perdonarse los esposos si quieren mantener la alegría y la estabilidad de su amor, y si no, todos los días vemos más familias rotas. Deben perdonarse los hogares para superar las situaciones conflictivas que con frecuencia llevan a una ruptura. Deben perdonarse los amigos y compañeros de trabajo para rehacer las relaciones que se deterioran. Deben perdonarse los pueblos y los distintos grupos que los integran, pues la capacidad de reconciliación es básica en cualquier proyecto de una sociedad pacífica y solidaria. Cuánto sufre cada persona y la humanidad toda por no saber perdonar. Cuántos retrasos en nuestro desarrollo y en nuestro bienestar por no saber perdonar. La propuesta del perdón no se comprende de inmediato. A corto plazo parece una pérdida y una debilidad, pero con el paso de los años sus frutos son abundantes. La paz en los hogares y en la patria es solo posible el día en que con un acto de valentía moral nos perdonemos todos, no unos perdonando y otros continuando con el odio. Que nos perdonemos todos y empecemos juntos una nueva vida. Dios nos tiene que conceder esta gracia. Aquí, al pie de la cruz del Señor,
Comprendamos que no se crece en humanidad y no es posible una sociedad en paz si no damos el paso del perdón. Pidamos entonces que seamos capaces de reflejar en nuestra vida la realidad de Dios, que es amor. Segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús sufre terriblemente y se desangra en la cruz. Sus fuerzas se van agotando y el dolor penetra todo su ser. Sin embargo, se compadece de uno de los malhechores crucificado junto a él. Hay entre este hombre y Cristo un diálogo breve que va a lo esencial. El malhechor, al que la tradición conoce como el buen ladrón, le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Este hombre no desafía a Jesús como lo hace su compañero de suplicio. Por el contrario, confía en él. Por eso le dirige esta petición: acuérdate de mí. Este hombre aún conserva su dignidad y es capaz de escuchar su conciencia y percibir la posibilidad que todavía le queda en la vida. Se confiesa entonces pecador y necesitado de perdón y de misericordia. Hace la petición directamente a Jesús, llamándolo por su nombre, un nombre con un significado luminoso en este instante: el Señor salva. Y añade una súplica apremiante: acuérdate de mí. En el lenguaje bíblico pide mucho más que un recuerdo. Su súplica implica una gran confianza y equivale a decirle: tengo la certeza de que puedes hacer mucho por mí. No me dejes solo en esta hora. Sé como el amigo que me sostiene. Confío en que tú serás el pastor que me lleva sobre sus hombros. Igualmente, la respuesta de Jesús es breve: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La súplica de este hombre nos lleva a preguntarnos: ¿la humanidad de nuestro tiempo espera todavía un Salvador? ¿Hay necesidad de Dios o se puede vivir como si no existiera? En esta época marcada por el secularismo y el relativismo moral, ¿se necesita algo verdadero o bastan las respuestas fáciles y las propuestas falaces para alcanzar la felicidad? Al malhechor que pide su ayuda, Jesús le responde: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. De una parte le dice que
le da la verdad, y de otra que lo llevará a la plenitud de la vida, a la intimidad del abrazo de Dios. Cristo se ha presentado como la verdad y a Pilato le ha asegurado que ha venido para dar testimonio de la verdad, es decir, para mostrar que lo primero es Dios y su proyecto frente a todos los intereses del mundo. La humanidad siempre ha querido encontrar la verdad y por eso el mismo Pilato le pregunta: ¿y qué es la verdad? La pregunta formulada con escepticismo por el procurador romano es una pregunta muy seria en la que está en juego la vida y el destino del ser humano. No se puede vivir sin verdad. Pero, ¿podemos nosotros reconocer la verdad? ¿Entra la verdad como criterio de nuestro pensar y actuar, tanto a nivel personal como social? ¿Aceptamos que Dios es la suma y primera verdad y que desde su proyecto creador y redentor se esclarece la realidad y se orienta toda nuestra vida? Hoy más bien parece que campea la mentira. Incluso se ha incorporado a nivel global el término posverdad, definido recientemente por la academia como distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Es decir, la posverdad es la introducción oficial de la mentira. Se afirma así que los sentimientos o creencias son un camino más efectivo que la argumentación de la razón crítica frente a los hechos para la creación de opinión pública y para la consecución de objetivos políticos. De esta manera, la verdad queda sepultada por mentiras, queda maltratada por manipulaciones que se disfrazan como información documentada. Un pensador contemporáneo ya había advertido que las certezas han sido abolidas. La excesiva inmediatez de la información, con la ayuda de los actuales medios de comunicación y las redes sociales, permiten que las mentiras maquilladas se propaguen y se impongan, causando daños irreparables. Entidades, empresas y personas han sido víctimas de los efectos devastadores de la ligereza o de la falsedad de la información. La posverdad no es nada nuevo, porque la mentira ha existido siempre. Pero gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación, las falsas noticias o bulos, la calumnia o la difamación, los abusos sobre la honra y la dignidad de los demás, las inexactitudes deliberadas o no, se multiplican más y corren más rápidamente. En nuestra sociedad parece que la mentira y la realidad falseada se están usando como una estrategia perfecta para la creación de opinión pública y para la consecución de los propios objetivos. Esto hace que la función de algunos medios de comunicación como propagadores de la información y creadores de pensamiento se vea profundamente cuestionada. El papel de los medios es fundamental para el desarrollo de la democracia y para mantener la libertad de expresión. Pero cuando la información no es verídica e imparcial, cuando se explotan las pasiones humanas con el sensacionalismo y cuando no se procede con ética,
sino buscando algún beneficio particular, debemos huir de esos medios como de verdaderos enemigos que nos contaminan con la mentira y que nos manipulan según sus propios intereses. Pero hoy la humanidad, a pesar de sus contradicciones, vacilaciones y dramas, tiene que seguir buscando la verdad, un camino que le dé sentido, que le permita renovarse desde adentro, que le ofrezca salvación. Los falsos profetas que van entreteniendo o proponiendo una salvación barata terminan provocando fuertes decepciones. La persona humana es muy grande para que la satisfaga una mentira y se contente toda la vida con intereses mezquinos. Necesitamos cultivar una ética sólida y una auténtica espiritualidad que desenmascaren los engaños de información sin objetividad, de propuestas que ofenden la dignidad de la persona, de doctrinas falsas y de promesas que ofrecen lo que no pueden dar. Es necesario, hermanas y hermanos, que busquemos seriamente a Cristo, el único que es la verdad, el único que ilumina a todo ser que viene a este mundo. Necesitamos que Él nos diga el sentido del amor, del dolor, del trabajo, de la vida y de la muerte. Necesitamos que Él, como aquella tarde del Calvario, se compadezca también de nosotros, empobrecidos y humillados por tantas situaciones con que nos prueba la existencia, y nos muestre que es posible la esperanza y la alegría. Necesitamos que Él nos diga, en verdad, tú eres mío y por mi camino tú puedes ser feliz. Necesitamos que cuando llegue la hora decisiva de la muerte no nos deje replegados sobre nosotros mismos, sino que puestos bajo la sombra de su cruz, nos abra a la gracia de Dios, que todo lo redime y todo lo perdona. Necesitamos que para no morir para siempre, Él, como aquel ladrón, nos abra el camino que lleva al cielo. Tercera palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Para María ha llegado el momento de la separación física de su hijo, al que contempla agonizando en la cruz. Podemos pensar en el desgarramiento de una madre que ve alterada la lógica misma de la naturaleza, puesto que las madres mueren normalmente antes de ver morir la vida en los hijos que engendraron. Desde lo alto de la cruz, Jesús distingue a su madre llena de dolor junto al discípulo amado y les dirige una palabra cuyo significado trasciende lo que a simple vista parece decir.
es mucho más que una recomendación al discípulo de cuidar a su madre que queda viuda y sola. Es una revelación, en cambio, que marca una transformación en la vida de la madre. El sufrimiento que ella vive con la muerte de su hijo no será estéril. Tendrá una fecundidad inesperada, semejante a la de un nuevo parto. María, afirma el Concilio Vaticano II, conservó fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz, en donde, no sin designio divino, se mantuvo de pie, se condolió vehementemente con su unigénito y se asoció con corazón maternal a su sacrificio, consintiendo con amor en la inmolación de la víctima engendrada por ella misma. María en el Calvario vuelve a ser madre. No es casualidad que en las pocas líneas del relato evangélico que nos narra el acontecimiento aparezca 5 veces la palabra madre. En Juan, Jesús le entrega todos los que seguiremos al Maestro a lo largo de la historia. Por consiguiente, María vuelve a ser madre y sus hijos seremos todos los que seguimos a Cristo con fe y con amor. En María, que cumpliendo su misión entrega a su Hijo para la redención del mundo, podemos contemplar la grandeza de la maternidad, la importancia de la familia y la inviolabilidad de la vida humana. Dios ha querido que la vida venga en el dolor y en el amor de una mujer. La madre y el hogar son punto obligado de referencia para toda persona humana. Son realidades profundamente inscritas en la misma naturaleza. Por tanto, cuando una sociedad permite y aún favorece que la mujer no valore o no tenga las condiciones para vivir dignamente la maternidad y que se desintegre la familia, esa sociedad camina irremediablemente hacia su disolución. Igualmente, no puede prosperar una sociedad que, víctima de su egoísmo, para favorecer la comodidad de una vida frívola y sin los esfuerzos que piden los grandes ideales, no se abre a engendrar la vida o a protegerla hasta su término natural. Hablando al Parlamento Europeo, el Papa Francisco decía: el ser humano corre el riesgo de ser reducido a un mero engranaje de un mecanismo que lo trata como un simple bien de consumo para ser utilizado. De modo que cuando la vida ya no sirve a dicho mecanismo, se descarta sin ningún reparo, como en el caso de los enfermos terminales, de los ancianos abandonados y sin atenciones, o de los niños asesinados antes de nacer. En los últimos años hemos visto avanzar un plan a nivel mundial y también en nuestro país para legalizar el aborto, para legitimar la eutanasia y para propiciar la instrumentalización de la vida embrionaria. Detrás de este plan hay intereses ideológicos, políticos y económicos, y grandes multinacionales lo respaldan. Para imponerlo se emplean con frecuencia engaños y verdades parciales con apariencia de cientificidad
que se difunden a través de diversos medios. Con estas confusiones y manipulaciones del lenguaje se busca ganar a legisladores y jueces, desconcertar al personal sanitario y polarizar la opinión pública al servicio de la falsa cultura de la muerte. Es así como para muchos resulta difícil discriminar con claridad valoraciones jurídicas, conductas éticas y actuaciones correctas, sobre todo en situaciones límite de sufrimiento que suscitan una gran sensibilidad y que tienen amplia difusión mediática. Se puede llegar, por ejemplo, a no distinguir la conducta eutanásica del acto legítimo de limitación del encarnizamiento terapéutico. Es pues importante tener ideas claras, porque según el significado que se le dé al término eutanasia, su práctica puede aparecer ante la sociedad como un crimen horrendo o como un acto de humanidad y de solidaridad. Contribuye a que se acepte la eutanasia la mentalidad individualista que se impone con frecuencia, la visión hedonista que quiere equiparar la vida digna con vida sin sufrimiento, la equivocada comprensión de la libertad como capacidad de decidir cualquier cosa que el individuo juzgue necesaria o conveniente. Desde estos parámetros se concluye que a nadie se le puede obligar a vivir una vida sin calidad. Por eso los católicos debemos presentar el sentido y el valor de la vida. Debemos mostrar cómo vida digna es aquella que se lleva hasta el final desde Dios y poner en evidencia los peligros que la legalización de la eutanasia puede traer para nuestra sociedad. Con la Conferencia Episcopal de Colombia lamentamos y rechazamos que el pasado 9 de marzo el Gobierno Nacional haya hecho caso omiso a las múltiples y clamorosas manifestaciones del pueblo colombiano, de asociaciones médicas, de universidades y otras instituciones educativas, de grupos de familias y de organizaciones sociales en contra de la eutanasia y en defensa del derecho a la vida, y haya expedido la resolución que reglamente el procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad de los niños, niñas y adolescentes. Promover la eutanasia es sumarle más muertes a las muertes que ya hemos sufrido. No alcanzaremos la paz si continuamos atentando contra la vida y aún dándole instrumentos a los mismos padres para que terminen la vida que engendraron en sus entrañas. Una sociedad que acepta la terminación activa de la vida en razón de la precariedad de la salud, niega la dignidad y los derechos de las personas enfermas o disminuidas, violando el principio de igualdad que sustenta la convivencia ciudadana de un Estado. Si unos pueden decidir la muerte de otros, todos podemos decidir la muerte de todos. Así es como se establece el permiso para asesinar, haciendo creer que el suicidio equivale a una muerte con dignidad y que tenemos derecho a disponer de la vida de otra persona. Esto igualmente crea una presión moral institucionalizada sobre los ancianos y quienes se puedan sentir una carga para sus familiares o para la comunidad. Asimismo, puede generar un clima de desconfianza y de temor frente a la propia familia y a las instituciones sanitarias
que estarían en la posibilidad de matar, máxime con las crisis económicas en el sector de la salud. Ya hay países donde las personas no quieren ir a los centros de salud. Que la Santísima Virgen María, a la que fuimos confiados en el Calvario, interceda por nosotros, para que sepamos promover el Evangelio de la familia y de la vida. En efecto, desde aquel momento en que Cristo nos la entregó como madre, nosotros caminamos con ella por las sendas de la fe. Con ella lloramos el dolor de todos los crucificados de la tierra. Nos encontramos con ella en la casa donde actúa el Espíritu de Pentecostés. Nos sentamos junto a ella a la mesa donde se parte el pan de la Eucaristía y esperamos el día en que su Hijo vuelva para llevarnos, como a ella, a la eternidad de su gloria. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si las tres primeras palabras de Jesús en la cruz que hemos meditado han puesto de relieve su misericordia para con los demás, sus verdugos, el buen ladrón, su madre y el discípulo amado, las cuatro que siguen reflejan con fuerza inaudita su drama interior, su lucha entre la vida y la muerte, su situación entre el rechazo y la aceptación del misterio. Cuatro palabras que dan testimonio del martirio del Hijo de Dios para la salvación de toda la humanidad. La historia que había comenzado en la tenebrosa oscuridad de la noche anterior llega ahora a un momento dramático. Como cualquier persona que afronta la muerte, también Cristo está lleno de angustia. La palabra que utiliza el evangelista Lucas para describir lo que vivió en Getsemaní es agonía. Entonces, la oración de Jesús era tensa como un combate, y el sudor mezclado con sangre que resbalaba por su rostro era signo de un tormento áspero y duro. Jesús lanza un grito: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, el cáliz del dolor, del fracaso y de la muerte. Orar en el tiempo de la prueba es una experiencia que conmueve el cuerpo y que sacude el alma. Y también Jesús, en las tinieblas de aquella noche, nos dice la carta a los Hebreos, ofrece súplicas y ruegos con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. A Jesús lo habían ido abandonando todos. Las masas que vieron sus milagros, los jefes de Israel que no comprendieron su mensaje y lo rechazaron,
los discípulos que ahora lo niegan y huyen. Pero la oscuridad llega a su momento culminante cuando entre los dolores de la muerte experimenta también el abandono de Dios. En el Cristo abandonado del Calvario nos reconocemos nosotros mismos cuando atravesamos la noche del dolor lacerante, de la soledad en que nos dejan los que se van. En Él descubrimos también nuestro rostro cuando está bañado de lágrimas y marcado por la desolación. Reconocemos los niños que no tienen hogar, los jóvenes que van a la deriva por la vida, los que han perdido la libertad, los que buscando dinero fácil se han hundido en situaciones dolorosas, los pobres de todos los tiempos a los que les falta la solidaridad humana, los que se han quedado en el mundo sin consuelo ni esperanza. En el abandono de Cristo podemos ver también nuestra patria cuando se ve amenazada de perder valores esenciales como la verdad, la libertad, la justicia y la democracia. Estos son valores esenciales para la doctrina social católica. Una sociedad no puede perder nunca la verdad, la libertad, la justicia, la fraternidad y la democracia. La plegaria de Jesús, que con el Salmo 21 pregunta: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, no es el derrumbamiento final del crucificado, sino la experiencia de quien se ha hecho pecado para cargar sobre sus hombros la salvación del mundo. No puede haber abandono del Padre para Jesús, que tiene la misma naturaleza de Dios y que vive en una permanente relación filial con Él. De otra parte, Jesús conoce bien que su misión lo ha llevado a aceptar voluntariamente la muerte para dar la vida a todos. Pero esta muerte va hasta el final, hasta esta misteriosa experiencia del abandono de Dios. En este abismo podemos sentir nosotros con San Pablo: el Hijo de Dios me amó y se entregó por mí. Las palabras de Jesús no son blasfemas, sino expresión del sufrimiento del justo que a través de un salmo experimenta el abandono de Dios cuando comprende lo que es el pecado. Las palabras de Jesús manifiestan su angustia profunda, pero reflejan también su oración confiada. El que invoca a Dios no lo rechaza, sino que deja que Dios sea Dios en él. Él cumple, de alguna forma, una vez más, la voluntad de Dios. Jesús se pone en las manos de Dios, su Padre. Confía y acepta sus designios sobre él. Sabe que el Padre le responderá a su tiempo. Por eso Jesús no fue derrotado, ni acabó en un fracaso, ni sucumbió en la desesperación. En medio de la oscuridad y del dolor, sigue esperando que el Padre lo lleve a la resurrección. También nosotros, hermanas y hermanos, hagamos nuestra la experiencia de Jesús en la cruz. Pongámonos en las manos de Dios y no nos apartemos jamás de Él. Pongamos en Él nuestras vidas, nuestras familias, nuestra patria. Solo Dios nos puede conducir. Cuando Dios se borra del horizonte de una vida o de una sociedad, sobreviene una noche muy oscura. Aunque no veamos con claridad todas las cosas, aunque no dominemos el futuro,
Aunque no tengamos en nuestras manos todas las posibilidades, confiemos en Dios, que nunca nos abandona. Y por eso oremos con el Salmo: el Señor es mi pastor, nada me falte. Aunque pase por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Quinta palabra: tengo sed. Jesús un día anunció los caminos de la felicidad que instaura el reino de Dios. Uno de ellos es este: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Aquel pregón de bienaventuranza no era una simple norma moral, sino una promesa de dicha y plenitud. Por eso, aquella nueva ley del Señor no sería grabada en una piedra dura, sino en los corazones que, no contentos con la justicia de los hombres, buscaban la de Dios. En los corazones insatisfechos con las alegrías del mundo, que quieren conocer el secreto de la verdadera felicidad para la que hemos sido hechos por Dios. Lo que Jesús prometió aquel día, lo realizó cuando, cansado del camino, se sentó junto al pozo de Jacob una tarde, y a una samaritana que llegó allí le dijo: dame de beber. Es probable que Jesús necesitara beber un poco de agua fresca, pero su petición es sobre todo un preámbulo para poder hablar de otra sed y de otra agua, una sed que se puede saciar para siempre y un agua que da vida eterna. Por eso Jesús le reveló el misterio: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú a Él y Él te daría agua viva, porque el que bebe de este pozo vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en una fuente que salta hasta la vida eterna. Aquella samaritana, desconfiada y egoísta como nos la pinta el Evangelio, cambió de actitud y llegó a hacerse testigo en su aldea de que había encontrado el Mesías. Allí se cumplió la bienaventuranza. Aquella mujer que llevaba ya 4 maridos en su intento de ser feliz, encontró por fin la verdad de Dios
dejó abandonado su cántaro, con él todo lo que la agobiaba en la vida, todo lo que en realidad nunca la había saciado. Este sediento de la cruz quiere hoy darnos agua viva para que no tengamos más sed. Para ayudarnos a saciar nuestra sed, Él ha venido y nos ha entregado su palabra y los recursos de la salvación que culminan en su Pascua. En efecto, todos luchamos y nos agobiamos por alcanzar tantas cosas en la existencia, por realizar tantos sueños que nunca logramos del todo. El hombre siempre se fatiga en la aventura de ser feliz, pero nunca está completamente satisfecho. Siempre quiere más, siempre tiene sed. Así fuimos hechos, insaciables. Hoy vemos con tristeza el crecimiento del consumo de drogas alucinógenas en el país y en nuestra ciudad. Hoy vemos cómo se busca en este recurso la manera de evadir la realidad y cómo se quiere por este medio conseguir dinero. Hoy se multiplica el turismo y el comercio sexual buscando saciar los vacíos del corazón, buscando encontrar placer. Preocupa la creciente adición a los juegos de azar que crea en la persona una verdadera dependencia psicológica con un comportamiento compulsivo porque se vive como un escape a las frustraciones de la vida, siempre queriendo ganar. Todas estas son ilusiones seductoras y tantas otras cosas que nosotros buscamos entre tinieblas no hacen sino arruinarnos la vida, traernos más problemas, hacer imposible la paz que siempre quiere el corazón. En este grito de auxilio de Jesús en la cruz, tengo sed, hace suya la sed de la humanidad. Mujeres y hombres sedientos que anhelan una tierra, un hogar donde echar raíces. Jóvenes sedientos que anhelan un futuro, una razón, una ilusión para vivir. Niños sedientos de amor, de atención y de sonrisas. Ancianos sedientos de compañía, de una palabra amable, de una ayuda oportuna y desinteresada. Pueblos y naciones sedientos de paz, de justicia y de equidad. Jesús ha venido para ofrecer la plenitud al corazón humano. Solo Él tiene el agua que puede apagar nuestra sed. Esa vida nueva de confianza y de amor al Padre. Esa vida de esfuerzo continuo por crecer y por crearnos. Esa vida de cumplimiento de nuestra misión en la tierra. Esa vida de fraternidad que Él nos enseñó. Ese caminar siempre hacia Dios. Esa es el agua que salta hasta la vida eterna. Eso es lo que nos deja en paz. Es eso lo que nos hace felices. Es esto lo que por fin plenifica el corazón. Acudamos, hermanos y hermanas, a la cruz. No es fuente de muerte, sino de vida. No es un triunfo del mal, sino del amor. No es una consecuencia de la locura humana, sino de la sabiduría de Dios. No es una victoria más de la injusticia de los hombres, sino una proeza de la justicia nueva de Dios. Acudamos a esta fuente que salta hasta la vida eterna. Apaciguemos la sed que hemos querido
calmar por caminos equivocados, en pozos agrietados. Vengamos a saciar la sed en la verdad que Él es, en la vida que Él nos entrega, en la plenitud del ser que Él nos proporciona, en la esperanza que nos abre con el misterio de su resurrección. Calmemos la sed de Dios que a todos nos atormenta el alma y que no hemos saciado todavía porque no hemos podido aprender a mirar con fe y con amor la cruz de Cristo. Sexta palabra. Todo está consumado. En el Calvario se alzan 3 cruces de condenados a muerte, 2 malhechores, probablemente revolucionarios antirromanos, y Jesús. Comienzan a transcurrir las últimas horas de la vida terrena de Cristo, horas marcadas por el desgarramiento de su carne, por el descoyuntamiento de sus huesos, por la asfixia progresiva, por la desolación interior. Son las horas que atestiguan la plena fraternidad del Hijo de Dios con el hombre que sufre, agoniza y muere. Un poeta, Charpegui, cantaba: el ladrón de la izquierda y el ladrón de la derecha solo sentían los clavos en el cuenco de la mano. Cristo, en cambio, sentía el dolor dado por la salvación en el costado atravesado, en el corazón traspasado. Era su corazón el que ardía, el corazón devorado por el amor. Efectivamente, en torno a ese patíbulo resuena la voz de Isaías. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz y con sus llagas hemos sido curados. Él se ha dado a sí mismo en expiación. Los brazos abiertos de aquel cuerpo martirizado quieren abarcar todo el horizonte, abrazando a la humanidad, según dijo, como una gallina que recoge a su nidada bajo las alas. De hecho, esta era su misión. Y él lo dijo: yo, cuando sea levantado de la tierra,
atraeré a todos hacia mí. Bajo aquel cuerpo agonizante desfila la multitud que quiere ver un espectáculo macabro. Es el retrato de la superficialidad, de la curiosidad trivial, de la búsqueda de emociones fuertes. Un retrato en el que se puede identificar también a una sociedad como la nuestra, que utiliza la crónica roja y lo sensacional casi como una droga para excitar a personas débiles y a mentes confusas. Las debilidades de las personas y el sufrimiento de las víctimas no pueden ser aprovechados para hacer un morboso espectáculo mediático o para buscar ganancias económicas. Bajo aquella cruz está también la crueldad pura, la de los jefes y los soldados que no saben lo que es compasión y logran profanar incluso el sufrimiento y la muerte con el escarnio. Le gritan: si tú eres el rey de los judíos, sálvate. No saben que precisamente sus palabras sarcásticas y la inscripción oficial puesta sobre la cruz, este es el rey de los judíos, encierran la verdad. Ciertamente Jesús no baja de la cruz con una acción espectacular. No quiere adhesiones serviles y fundadas en lo prodigioso, sino una fe libre y un amor auténtico y un seguimiento de los que estén convencidos de su evangelio. Con todo, precisamente a través de la derrota, de su humillación y de la impotencia de la muerte, Él abre la puerta de la gloria y de la vida, revelándose como el verdadero Señor y el Rey de la historia. Y por eso, con soberana libertad, con preciosa alegría, dice: todo está cumplido. La vida de Cristo fue un camino de gracia y de perdón, de amor y de misericordia para la humanidad. Ungido por el Espíritu, pasó por la vida haciendo el bien, curando a los enfermos, enseñando una buena noticia. Comió con los pecadores a los que ofreció la ternura de Dios para sus vidas. Acogió a los pobres a quienes anunció el reino de Dios. Se acercó a los oprimidos, a quienes liberó de la esclavitud, de la injusticia y de la iniquidad. Anunció e inauguró el año de gracia del Señor. Ahora ha llegado el momento de su entrega suprema y definitiva. Toda su vida queda entonces puesta bajo el signo de la obediencia al Padre y de la inmolación por la humanidad. Se ha vaciado de sí mismo, se ha hecho pecado para que nosotros nos salváramos en Él. Se anonadó hasta la muerte y una muerte de cruz. Todo está cumplido. Esta donación total de Cristo continúa en los miembros de su cuerpo. No podemos ser indiferentes a la tragedia que en este momento están viviendo más de 25 millones de católicos en Medio Oriente, donde son víctimas de graves persecuciones y sufren condiciones de extrema pobreza. Especialmente las comunidades cristianas de Turquía y Siria están padeciendo mucho por la guerra, por la inestabilidad económica y por las dificultades que soportan. Muchos han sido martirizados y otros están huyendo. El Papa Francisco, con palabras duras, ha denunciado repetidamente este aterrador genocidio sin que sus palabras tengan verdadero eco en la gran prensa y en la actuación de los gobiernos.
La cristofobia va en aumento y a veces se manifiesta de diversos modos, especialmente en estos días de Semana Santa. Así se cumple también la entrega total de Cristo y en ella todo adquiere sentido. El dolor, el trabajo, el amor, la alegría, las relaciones entre las personas, el mundo, la vida y la muerte. Por todos los caminos Cristo ha pasado. Ya no hay callejones sin salida. Ya no hay rutas oscuras y sin horizontes. En medio de nosotros ha aparecido el que es la luz del mundo. Desde ahora, si los caminos del hombre coinciden con los caminos de Cristo, desembocan siempre en el corazón de Dios. Todo está cumplido porque todo el designio de Dios por primera vez se ha realizado en Jesucristo. Podemos entonces proclamar con San Pablo: estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni lo presente ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo, Señor nuestro. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La oscuridad de un eclipse se extiende como un sudario sobre el Gólgota. El poder de las tinieblas parece dominar sobre la tierra donde Cristo muere. El Hijo de Dios, por ser verdadero hombre y hermano nuestro, debe beber el cáliz de la muerte. Así es como Cristo se asemeja en todo a sus hermanos, nos dice la carta a los Hebreos. Así es como Él se hace plenamente uno de nosotros, cercano a nosotros, hasta la realidad terrible de la muerte. En Cristo, que agoniza, se revela Dios comprometido con sus hijos hasta el punto de cruzar libremente la frontera del dolor y de la muerte. Por esto, el crucifijo, que en algunas oficinas ya no se permite, es un signo humano universal de la soledad de la muerte y también de la injusticia y del mal. Pero es igualmente un signo divino universal de esperanza para las expectativas de toda persona humana que busca. En efecto, padeciendo en aquel patíbulo mientras su respiración se apaga, Jesús no deja de ser el Hijo de Dios. En aquel momento, todos los sufrimientos y las muertes son atravesadas y poseídas
por la divinidad, son impregnadas de eternidad. En ellas queda depositada una semilla de vida inmortal. Brilla un rayo de luz divina. Entendemos entonces lo que dijo Paul Claudel. Dios no ha venido a suprimir el sufrimiento, tampoco ha venido a explicarlo, ha venido a llenarlo con su presencia. Jesús ha cumplido la obra que le encomendó el Padre. Ya puede morir tranquilo y hacer suyas las palabras del salmista. En paz me acuesto y enseguida me duermo, pues solo tú, Señor, me da seguridad. En él se cumplen las palabras de otro salmo. Su carne descansará segura, porque Dios no lo entregará a la muerte, ni dejará a su fiel conocer la corrupción. Jesús es dueño de sí mismo hasta el final. Sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se dispone a entregar su espíritu en las manos del Padre, a confiarle su vida, su obra, todo su ser. Al morir, entregando su alma entre las manos del Padre, Jesús nos muestra que es necesario dejar a Dios ser Dios en nosotros, en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestro trabajo y también en nuestra muerte. Estamos viviendo en nuestra sociedad una crisis de confianza. Como se profana de tantas formas y en tantas veces la verdad, ya no sabemos a quién creerle. Y se puede llegar a una situación donde dudamos todos de todos. Sin embargo, sin confianza no se puede vivir en una comunidad humana. ¿Por qué se pierde la confianza? Porque cuando Dios se borra de la vida de las personas y de la sociedad, se pierden los principios, los valores, los comportamientos que nos aseguran que los demás piensan, obran y actúan rectamente y que podemos confiar los unos en los otros. Qué iluminador contemplar a Cristo entregado y confiado en las manos de Dios. Cuando uno confía en Dios, es libre, es seguro como una roca y es capaz de ofrecerle confianza y seguridad a los demás. En el abandono en las manos del Padre se hace realidad el deseo de plenitud de toda persona humana. Por eso, contemplar esta muerte de Cristo, libre, serena y en paz, nos hace a todos mucho bien, nos enseña a vivir. Desde esta muerte reciben consuelo nuestros llantos, luz nuestras contradicciones, esperanza nuestras desesperanzas, ánimo nuestros desalientos, perdón nuestros pecados, alegría nuestras tristezas, mansedumbre nuestras intolerancias, misericordia nuestras venganzas. La muerte entonces, aún sin perder su perfil trágico, muestra un rostro inesperado. El que muere en la cruz tiene los mismos ojos, el mismo corazón del Padre Celestial. Por eso Jesús, en aquella hora extrema, puede orar filialmente: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Después de entregar su espíritu, Jesús es bajado de la cruz.
Toda la naturaleza se conmueve ante el misterio del amor de Dios que ha entregado al Hijo. Envuelto en la sábana funeraria, el cuerpo crucificado y martirizado se desliza lentamente en las manos compasivas de José de Arimatea al sepulcro excavado en la roca. La madre lo contempla estremecida de amor y de dolor. Entre las lágrimas de las buenas discípulas que lo han seguido hasta el final, Cristo no se diferencia de todos los hombres que entran en el seno oscuro de la muerte. Amortajado, rígido, yerto, baja al sepulcro. Pero todo no se queda allí. La última palabra no la tiene el dolor, el mal y la muerte. Llegará la mañana de Pascua. Entonces despuntará ante nuestros ojos la luz, la vida nueva conquistada al precio de la sangre del Hijo de Dios. En aquella aurora, a lo largo del camino de la existencia, saldrá a nuestro encuentro el ángel y nos dirá: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Y al volver a nuestras casas, será el resucitado quien se situará a nuestro lado, caminando siempre con nosotros, explicándonos los designios de Dios, haciéndose el huésped de nuestra mesa y partiendo con nosotros el pan de la vida eterna. Queridos hermanos y hermanas, ha sido una gracia poder estar aquí a los pies del Señor, recibiendo sus últimas lecciones, acompañándolo en su muerte y esperando su resurrección. Que esta noche nos permita salir llenos de fe, llenos de amor, llenos de esperanza, llenos de deseos de servir a nuestros hermanos, llenos de propósitos para llevar una vida que después de nuestra misión en la tierra nos conduzca a contemplarlo a Él, que vive por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro